El 30 de abril, el presidente de la República envió finalmente el proyecto de ley con la reforma tributaria al Congreso. Un proyecto que no ha estado exento de polémicas y que viene a generar cambios tanto para las personas como para las empresas. Para ver cuáles son los alcances de estos cambios o de algunos de ellos, estamos con Juan Pablo Orellana, que es socio del estudio de abogados Cariola Díez Pérez Cotapo y además es director del Máster de Derecho Tributario en la Universidad de los Andes. Juan Pablo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Empecemos con el impacto que es directamente a las personas. Tenemos algunos cambios, algunos en el tramo impositivo, pero también tenemos algunos cambios que van, por ejemplo, beneficios a la educación, si es que los padres invierten en educación privada para sus hijos o particular subvencionada, y también se habla de que se van a poder reliquidar los ingresos en caso de que haya cesantía o cese de funciones. ¿Cuáles son los alcances posibles esto de devolver impuestos a través de la educación? Es muy complicado. ¿Cómo lo ves? Mira, la verdad es que la reforma desde ese punto de vista es bastante positiva porque viene a igualar la situación de las empresas con las personas. Las empresas tienen ingresos y tienen gastos para poder funcionar. Y las personas también tienen gastos e ingresos para poder funcionar. Las personas tienen gastos obligatorios para la educación de los hijos y era necesario esta igualación de las personas con las empresas para efectos de efectivamente gravar las rentas de las personas, es decir, aquellas cantidades que efectivamente significan un incremento de patrimonio. Por lo tanto, encuentro muy positivo que se incorporen dentro de este tipo de beneficios tributarios un crédito por los gastos en educación con algunos topes de manera de poder hacerlos asequibles a aquellas personas que más lo necesitan. Entonces, de esta manera me parece que es una manera bastante eficiente de buscar una mayor equidad tributaria y lo positivo de esto es que mientras más equitativo sea el sistema tributario, más justo es para todos y de esa manera se incentiva el cumplimiento tributario. Entonces, desde ese punto de vista, el incentivo a que las personas gasten en educación va a tener un reconocimiento por parte del Estado. Y la segunda pregunta en relación a la reliquidación del impuesto único, básicamente se trata de lo siguiente. Si yo estoy contratado con un contrato de trabajo y he trabajado por 6 meses, como el impuesto se determina mensualmente, se aplica el impuesto y una vez terminada la relación laboral, la persona no tiene ni devolución ni pago de impuestos. No sucede lo mismo cuando una persona tiene un trabajo independiente y emite boletas de honorario, se paga el impuesto global complementario que se determina anualmente y en ese caso puede ser que la persona tenga derecho a una devolución de impuestos. ¿Por qué? Porque la carga tributaria no se mide mensualmente, sino que se mide anualmente. Entonces, esta medida busca equiparar las dos situaciones de trabajadores dependientes y trabajadores independientes de manera tal de que ambos puedan acceder a un mismo tipo de carga tributaria. Eso, de nuevo, insisto, te hace el sistema bastante más justo y hace bastante más difícil tener que arbitrar entre un sistema en el cual hay un trabajo dependiente y un trabajo independiente. Para estos efectos va a dar lo mismo, cualquiera de los dos, la carga tributaria va a ser la misma. Es decir, en términos simples, si una persona tenía un contrato de trabajo y pierde su empleo después de 6 meses y tuvo una tasa impositiva, por decir algo, de un 10%, se suman estos 12 meses y esos 6 meses restantes, esa persona tendría una tasa impositiva de 0 en el fondo. Exactamente. Y puede eventualmente acceder a que el Estado le devuelva parte de los impuestos que pagó dentro de ese 10%, ¿cierto? Así es, que es lo mismo que sucede con alguien que hubiera emitido boletas de honorario. Claro, que en el fondo... Esa situación queda homologada. O puede ser también, por ejemplo, en el caso de que alguien reciba un bono y porque el bono se aplica al mes en que se paga el bono, puede ser que esa persona por estar dentro de un mes tenga que pagar una tasa de impuesto muy alta, pero en definitiva, claro, si eso se prorratea durante todo el año, la carga tributaria debería ser menor. Bueno, con eso también se está, en definitiva, beneficiando a esta persona que ha recibido por una sola vez una cantidad única y que en definitiva corresponde a una situación bastante excepcional. Es decir, también va a ser un incentivo para que las personas que reciben bonos, mucha gente pide que los bonos se les pasen un poco por debajo de la línea o a la negra, como se dice en la jerga, para no tener que tributar tanto por estos bonos. Es decir, es un incentivo también para que no se produzca una ilusión por ese lado, porque en el fondo el que recibe un bono durante un mes va a poder acceder quizás, si es por una sola vez, a no tener que pagar tanto en el fondo. Exactamente, va a ser un incentivo a cumplir con las obligaciones tributarias y de esa manera tributar por el bono que le corresponde. Claro. ¿Qué pasa con el tema de la educación? Porque claro, es
entiendo que las empresas, al efectuar gastos en sus balances contables, dicen, ok, yo gasté tanto, por lo tanto debo tributar menos, porque tengo en mi operación un gasto y una ganancia, y en el neto los impuestos son finalmente, al final del día, sobre el neto. ¿Cómo se va a poder controlar eso en el caso de las personas? Que son, las personas no emiten boleta, las personas no tienen contabilidad en el fondo, sino que las casas gastan y perciben nada más. Mira, no creo que haya mucho problema en eso, porque hoy en día existe una serie de información que le entrega todo el mundo al Servicio de Impuesto Interno a través de las declaraciones juradas, y esta va a ser en definitiva me imagino una declaración jurada más que se le va a entregar al Servicio de Impuesto Interno por las instituciones educacionales, y que de esa manera se va a informar cuánto es la cantidad pagada por hijo respecto del padre de familia, jefe de hogar, y de esa manera en definitiva va a ser un tercero el que por cuenta del padre de familia va a informarle al Estado. Y de esa manera no veo que haya un problema en cuanto a que sigan existiendo una propuesta de declaración de impuestos para los contribuyentes que quieran acogerse a este beneficio. O sea, me parece que esto va a ser más o menos en la misma línea que la deducción de los intereses por los créditos hipotecarios. Son los bancos, las instituciones financieras las que informan al servicio, ahora van a ser las instituciones educacionales las que van a informar al Servicio de Impuesto Interno. Con respecto a este tema, también entiendo que hay un tope que está en el proyecto, que sería de unos 200.000 pesos. Así es, anuales. Por hijo. Por hijo. Por lo tanto, una persona del segmento ABC1, por decir algo, puede igual declarar hasta 200.000 pesos, independiente de que gaste 10 millones de pesos o lo que sea en el fondo. ¿Se le va a devolver hasta 200.000 pesos? Lo que sucede es que no está pensado en el segmento ABC1, está pensado, la verdad, las cosas en una familia cuyo ingreso familiar no supere las 66 UF. Ya. Entonces, está pensado más bien en aquellas personas que son de la clase media, en la cual trabajan los dos, el cónyuge y su marido, y de esa manera, en definitiva, permite más bien un alivio a aquellas personas que tienen menores recursos para que se les reconozcan los gastos en educación. Perfecto, y esto al final del día se descontaría de la declaración de impuestos, o en una de esas le tocaría a la persona recibir la operación renta parte de... Exactamente, operaría de una manera más o menos similar, sería un crédito que tú tendrías que declarar en tu declaración de impuestos, que Perfecto. Lo más probable es que esté a disposición en la misma declaración de impuestos que te propone el Servicio de Impuesto Interno, claro. Y por lo tanto de esa manera tú tendrías acceso a una evolución del impuesto que se te aplicó por estar trabajando, se aplicaría sobre esa base, y de esa manera te llegaría la devolución después de la declaración de impuestos de abril. ¿Qué pasa, por ejemplo, vámonos al caso bien práctico? Esto en una familia constituida, papá, mamá, niños, se ve relativamente simple, pero sabemos que en Chile la sociedad ha cambiado bastante, que hay varias familias que son monoparentales, que en muchos casos hay divorcios y que hay ingresos que en el fondo no se pueden consolidar. Ahí sería, por ejemplo, sumar a la pensión que reciben los hijos según declaración jurada del juzgado de familia, porque esa es la realidad de la mayoría de los chilenos, o sea, no de la mayoría, pero por lo menos un 50%. Sí, la verdad es que la norma no se pone en ese caso. Lo lógico sería pensar que debiera tratarse de un ingreso familiar, ya sea que sea por una familia constituida por un matrimonio que se trata de un tradicional, o bien de un matrimonio que se encuentra en una segunda o una tercera etapa. Perfecto. Entonces, me imagino que ese es el espíritu de la norma. La verdad, las cosas que este tipo de cosas se propuso, me parece una muy buena iniciativa por parte de Hacienda. Ahora, siempre hay perfeccionamientos que se pueden hacer a través de la propia ley, o bien a través de interpretación que después puede hacer el Servicio de Impuesto Interno, tratando de, en definitiva, hacer aplicable este beneficio a todas las personas. Más allá de las personas, la ley también propone cambios a las sociedades. Salgámonos de las grandes empresas del 20%, que eso es un poco lo que se ha visto con fuerza en los últimos días. Ha habido grandes grupos que han hablado de desincentivo a la inversión, hay otros que dicen que es un gran aumento en la recaudación, hay otros que dicen que finalmente esto lo van a terminar pagando las personas. Vámonos a las empresas más chicas. Se propone una homologación entre las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas en diferentes puntos. A grandes rasgos, ¿qué significa esto en términos bien simples? Eso va a significar básicamente que hoy día existe la posibilidad de arbitrar, de elegir entre constituir una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada exclusivamente por la variable tributaria. Y eso, después de la reforma, busca que sea eliminado, es decir, que no exista una razón tributaria para elegir entre una y otra forma de sociedad. Eso, desde el punto de vista tanto en caso de que se quieran vender las acciones, porque se homologan el costo de las acciones con el costo de los derechos sociales, y también se homologan la situación de los gastos rechazados a nivel de las sociedades anónimas respecto a las sociedades de personas.
Entonces, en definitiva, lo que se busca con esto es igualar la situación de unas con otras, de manera que la variable tributaria no sea una alternativa por la cual uno debe elegir una u otra, sino que más bien vaya a lo que sea razones comerciales o financieras por las cuales elegir una sociedad de personas a una sociedad anónima. Para entender, ¿cuál es la que paga menos impuestos hoy día? En el fondo, ¿por cuál se va la mayoría? Es que va a depender del negocio, o sea, la verdad es que constituir una sociedad anónima o limitada, la verdad es que es un traje a la medida. Va a depender del negocio que se realice. En principio, el impuesto corporativo del 18,5 este año, que pretende ser elevado a la tasa de 20, no cambia si es sociedad anónima ni sociedad responsable limitada. Tampoco cambia la situación respecto de los dueños. Lo que sí se cambia es, por ejemplo, en el caso de que quieran venderse las acciones o de que quieran venderse los derechos sociales, porque en el caso de las acciones, la regla para determinar la utilidad es bastante clara, que es el costo de adquisición corregido y comparar ese costo con el precio de venta. Y eso es la utilidad, claro, que puede estar afectada a un régimen tributario especial. Y en cambio, en el caso de los derechos sociales, en el caso de que el vendedor sea una persona natural, se considera como costo tributario el valor del libro tributario de los derechos sociales. El valor del libro incluye el costo de adquisición y la utilidad retenida. Entonces, desde ese punto de vista, puede ser que alguien quisiera aprovecharse de esta situación para efectos de aumentar el costo tributario de sus derechos sociales por la vía de, por ejemplo, no retirar utilidades y después vender la empresa. Eso, hasta hoy día, hasta la reforma, era posible en el caso de la sociedad de personas y eso es lo que se busca igualar, de manera tal que, ya sea que tenga sociedad anónima o sociedad responsable limitada, el tratamiento sea el mismo. Para cerrar, y muy brevemente, ¿esto nos va a afectar a un gran número de pymes? En principio no, porque las pymes básicamente lo que buscan es desarrollar un negocio, pero no venderse en sí mismo. Por lo menos hasta ahora no ha sucedido. En general las pymes agrupan a un segmento importante de nuestro país, pero que busca un desarrollo individual de la empresa. Aquí se está pensando básicamente en regular aquellas situaciones en las cuales se estructura el negocio y se estructuran de una manera que está pensada en que hay una posterior venta. Y esa posterior venta, al final del día. Claro, y que esa posterior venta tenga una carga tributaria menor. Eso es lo que se va a buscar y me parece que también de manera bastante inteligente, porque en definitiva se está igualando también la situación en que el impuesto de primera categoría se ha aplicado en carácter de único en el caso de los derechos sociales. Entonces la verdad las cosas es que entre una y otra sociedad, si bien no existen diferencias tributarias en cuanto a las tasas, tampoco va a haber diferencia en cuanto a otro tipo de elementos, como por ejemplo las bases imponibles para calcular los impuestos en caso de venta. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por este análisis y lo dejamos de todas maneras invitado para cuando vayamos teniendo más detalles, porque sin duda que este proyecto va a sufrir alguna modificación en el Congreso, creemos. Muchas gracias a ti por la invitación. Así dejamos entonces esta entrevista en DF TV y yo los dejo invitados a una próxima.